El sistema político mexicano. Tratar el tema del sistema político mexicano nos lleva, en principio, a tener que exponer una definición breve de lo que es el Estado, tomando en cuenta que dichas definiciones breves implican un resumen de los puntos fundamentales, lo cual es sin embargo insuficiente para atender tan importante tema y se corre el riesgo de esquematizar el mismo y dejar de lado otros aspectos que caracterizan y definen al Estado en la actualidad y muy en especial al Estado mexicano. No obstante ello, correremos el riesgo, pues este puede ser el inicio de un debate serio que contribuye a hacer avanzar la lucha democrática y revolucionaria de nuestro pueblo en la coyuntura actual. Es importante tomar en cuenta que el Estado, a lo largo de los distintos modos de producción, esclavismo, feudalismo y capitalismo, siempre ha sido un aparato de preservación de las sociedades divididas en clases sociales y ha preservado y reproducido los intereses de las clases dominantes, sean señores esclavistas, señores feudales o la burguesía. El Estado está conformado por todos los aparatos como el gobierno, los aparatos educativos, de cultura, las distintas iglesias, los partidos políticos, el ejército, las policías y todos los organismos coercitivos que ayudan a preservar el orden y otros. Por tanto, el Estado no solamente es el gobierno o la administración pública. Los aparatos del Estado reproducen la ideología dominante, van del PRI, partido de Estado, al sistema educativo y al aparato sindical charro, pasando por la iglesia y el ejército, la marina, los policías como cuerpos coercitivos. Todos ellos funcionan para mantener el sistema capitalista y para sostener en el poder a los ricos, o sea, la burguesía y su nivel más alto, la oligarquía. Las instituciones, el presidencialismo y la corrupción son parte consustancial del Estado mexicano. Por ello, en la coyuntura actual, el sistema electoral, como aparato del Estado, actúa en función de los intereses de la clase dominante, esa minoría que domina económicamente, pero también detenta el poder político. El sistema político mexicano tenemos que estudiarlo y analizarlo en su perspectiva totalizadora, de tal forma que nos permita exhibir el carácter de clase y estructural de la práctica política y explicar la práctica de la hegemonía del bloque en el poder, que no sin contradicciones internas, consolida la unidad y el poder de la fracción dominante al tiempo que mantiene la dominación de las clases subalternas, y particularmente del proletariado, a través del consenso y la coerción sin descartar la represión. En la fase del capitalismo monopolista de Estado, que transcurre en el país con su política neoliberal, ha permitido volver a las viejas prácticas del sistema político que dirigía el antiguo PRI, carro completo, presidencialismo autoritario, control de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, nuevas formas de cooptación de diputados y senadores que se dicen de izquierda, principalmente con dinero, influencias, etc. Ni las políticas y modelos del reciente o el viejo pasado, ni la corrupción y el monopolio electoral, ahora disfrazado de pluripartidismo, con la ayuda simula el PRI, que es el partido mayoritario, pero que es incluyente porque representa a las minorías, y los partiditos sintiéndose orgullosos de ser meras comparsas, pero que sí importa si se les atribuye, gracias a los electoreros que creen en ellos, presupuestos millonarios y tienen cargos políticos, en los estados y el DF, en la Cámara de Diputados y Senadores, donde viven en una gran jaula de oro, alejándose de la prole, a la cual rara vez ayudan una vez que son electos. La nueva reforma política, que más que política es meramente electoral, a la cual le destinan miles de millones de pesos, no fue diseñada para cambiar al país, sino para mantener el estatus que padecemos y que de ningún modo rompe con el charrismo sindical, ni las formas de control de las clases trabajadoras y los campesinos. Por el contrario, afina los mecanismos de manipulación y control del pueblo en su conjunto. Jorge Carrión señalaba: el proceso político se da en dos grandes líneas prospectivas, la del control, dominio de la clase dominante y sumisión del proletariado, principalmente de la clase obrera y las otras capas explotadas, y al mismo tiempo el de aglutinación política de las diversas fracciones burguesas y pequeño-burguesas, en constante pugna de lo que llama Lenin el botín de los puestos burocráticos y del poder político en general. Para la clase obrera y proletariado en general, los aparatos de manipulación y control orgánico se hacen más notorios, y de las organizaciones sindicales mexicanas, charrismo y sindicatos blancos, se puede hablar que son aparatos burgueses de dominación orgánica e ideológica del proletariado. Especial atención requiere el análisis respecto al partido de Estado, a la formación del PRI, expresión de la unidad de la clase dominante que desde su fundación fue un partido pluricorporativista,
en el cual las clases se convertían en sectores, y tiene una condición de partido del Estado que utiliza todos los recursos económicos, publicitarios y de empleo masivo y exclusivo de los medios de prensa y propaganda, radiodifundidos y televisados, como quedó plenamente demostrado durante la campaña de Enrique Peña Nieto, y en esta campaña está ocurriendo con todos los partidos que viven del sistema electoral. Con un Estado que promueve y preserva los intereses de una clase dominante, con una organización del campesinado manipuladas y controladas, prácticamente inexistentes y sin fuerza, con una clase obrera en una situación semejante a la de los campesinos, controlada por el charrismo sindical y que en los hechos es un aparato más de dominación sobre los obreros, con organizaciones populares en iguales condiciones y una inmensa mayoría que viven desorganizados, desunidos y controlados por la ideología de la clase dominante, no puede haber democracia. Las elecciones son una farsa, una vil simulación para mantener la dominación de la clase dominante e incrementar la explotación de nuestro pueblo y de nuestro país, a manos de la clase dominante nacional y extranjera, que convierten a nuestro país en un títere de los intereses de los Estados Unidos. La realidad actual es que la democracia burguesa no ofrece ninguna opción a nuestro pueblo. Es parte de un sistema político anacrónico, falso, que solamente permite el fortalecimiento de la oligarquía y de una ineficaz, incapaz y corrupta burocracia, que viven medrando de los recursos que generan los empresarios, no los ricos. Los empresarios, recordemos, que también se han organizado en cámaras, Concamín, Concanaco, Coparmex, CCE, etc. Estas cámaras son parte del Estado y juegan el papel de estar garantizando los beneficios para los empresarios en todas las ramas industriales del comercio, de los servicios, etc. Los que tenemos en el país es la dominación de la clase dominante mediante su aparato estatal. En realidad, nos hacen creer que si no votamos somos traidores a la patria y que será nuestra culpa de quienes gobiernen. Pero lo que se da es que una pequeña minoría gana y si no, vean cómo ganó Enrique Peña Nieto. Sabemos cuántos lo eligieron y la situación de los demás partidos cómo se encuentra, a quienes representan. Tenemos que investigar más y analizar para que no nos manipulen. Por ejemplo, tenemos que en la elección pasada, con todo y fraude, las cifras no mienten, sino las maquillan. El padrón electoral total fue de 79.449.246, que es el 100%. De este 100%, solamente votaron 50.323.153, o sea, el 63%. De los que votaron, fueron 19.226.784 por el PRI, o sea, solamente el 24% del total del padrón. Por el PRD, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, con Andrés Manuel López Obrador, 15.896.999, o sea, el 20% del total del padrón. Por el PAN, 12.786.647, el 16% del total del padrón. Por Nueva Alianza, 1.150.662, el 1.4% del total del padrón, por lo que debió perder su registro y no pasó esto porque le conviene al Estado. El caso es que estos representantes populares fueron electos por una minoría del pueblo mexicano. Enrique Peña Nieto ni siquiera fue votado por una cuarta parte del electorado. ¿Cuántos números nos preguntamos? ¿Cuál democracia? ¿A quién representan? Finalmente, el INE autorizó un presupuesto para la campaña de los partidos para este 2015 de la siguiente forma. El gran total es de 5.356 millones, que es el 100%. Para el PRI son 1.376 millones, que es el 25%. Para el PAN, 1.158.000 millones, que es el 21%. Para el PRD, 886.100.000 pesos, que es el 16%. Para el Verde, 446.700.000, que es el 8%. Para el Partido del Trabajo, 389.700.000, que es el 7%. Para el PANAL, 371.200.000, que es el 6%. Para Movimiento Ciudadano, 368.400.000, que es el 6.8%. 120.900.000, que es el 2%. Para Morena, Encuentro Social y Humanista. Como pueden ver, sí hay dinero en el país, pero para mantenerlo manipulado. Preguntamos con la miseria tan grave que hay, ¿por qué gastan el dinero en estas absurdas campañas? ¿Por qué no lo destinan a crear empleos? ¿Por qué no aumentan los salarios? ¿Tú eres corrupto como ellos?